Es muy posible que el virus haya sido creado en un laboratorio, y las medidas de seguridad fallaron, haciendo que se filtrara e infectara al mundo. Hace 6 meses, nadie habría sido capaz de decir eso, pero ahora todos los grandes medios noticiosos están hablando de esto, partiendo de las declaraciones que hizo el FBI. El director del FBI ha dicho en una entrevista en televisión que creen que el virus del COVID-19 surgió por un accidente en un laboratorio en China. El Departamento de Energía de Estados Unidos, en su conclusión, ve que el COVID muy probablemente se originó por una fuga en un laboratorio chino. El COVID-19 que paralizó a gran parte del mundo, desatando una pandemia que ha cobrado más de 7 millones de vidas, podría haberse iniciado por una fuga accidental de un laboratorio de Wuhan, en China. En una rueda de prensa, Christopher Wray, el director del FBI, afirmó que es muy probable que el coronavirus se haya originado por una fuga del laboratorio de Wuhan, según reseñó la BBC. Los comentarios del director Wray se produjeron un día después de que el embajador de Estados Unidos en China pidiera al país asiático que fuera más honesto sobre los orígenes del virus. En su entrevista, el director Wray dijo que China había estado haciendo todo lo posible para tratar de frustrar y obstaculizar los esfuerzos para identificar el origen de la epidemia mundial. En respuesta, Beijing acusó a Washington de manipulación política. Lo cierto en todo esto es que el mundo quiere una explicación. Necesitamos un cierre, necesitamos saber con certeza qué fue lo que pasó. Todos sufrimos pérdidas. Algunos perdimos el empleo. Perdimos 2 años de nuestras vidas detrás de los cristales de las ventanas en el confinamiento y detrás de las máscaras. Pero sobre todo, perdimos seres queridos y muchos de nosotros incluso no tuvimos la oportunidad de despedirnos. El mundo quiere un responsable. Pero con todas estas sucias maniobras de los gobernantes, mentiras y teorías conspirativas, ¿será que algún día sabremos lo que realmente ocurrió? Quédate, porque en este video vamos a analizar las 2 hipótesis de cómo se originó el virus, con detalles que hasta ahora están saliendo a la luz. Tuvimos que eliminar el nombre propio del virus en este video, para que no lo bajen, pero sabemos que entiendes de lo que estamos hablando. Debemos ser objetivos, así que vamos a despojarnos de la política, de la tensión con China, de la idea de que todo esto suena como una gran conspiración, y examinemos las pruebas que pueden dar respuesta a una pregunta, que es, ¿de dónde procede el virus? Ahora mismo, hay 2 hipótesis principales, una es la hipótesis de la propagación por un brote, y la segunda es la hipótesis de la filtración de laboratorio, que hasta hace poco se consideraba una loca teoría conspirativa. La hipótesis del brote dice que el coronavirus vino de los murciélagos de China, lo cual es bastante predecible. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Los murciélagos de China tienen toneladas de coronavirus todo el tiempo. Normalmente no son infecciosos para los humanos, pero la hipótesis dice que surgió una cepa que era infecciosa en un animal. Y entonces, ese animal apareció en alguna cadena de suministro, en algún mercado del centro de China, y entró en contacto con el humano, y el humano se contagió de virus. Y durante un tiempo, fue este mercado concreto de Wuhan el que se consideró culpable. En los primeros días de la epidemia, hablaban de esto como si no había duda, decían que el virus procedía de este mercado de carne fresca. Pero ¿adivinen qué? No hay pruebas directas de ello. Y pronto supimos que el primer caso oficial de virus no tuvo contacto con este mercado. Entonces, el Centro de Control de Enfermedades chino tuvo que salir y decir que en realidad no tenía nada que ver con este mercado, y que ellos no tenían ni idea de dónde venía este brote, pero incluso después de que dijeran que el mercado no era el epicentro, la idea seguía siendo que procedía de un murciélago. De las últimas 5 epidemias que sufrió la humanidad, 4 fueron el resultado de un virus que saltó de un animal a los humanos. Así que, aunque nadie había encontrado un animal con virus para demostrar esta teoría, todos pensaron que tenía que ser así. Pero estaba la cuestión de la gripe rusa de 77. Esta probablemente fue el resultado de un accidente de laboratorio. Y acabó matando a cientos de miles de personas, pero aún así la hipótesis del brote era una especie de evangelio. Mientras tanto, un grupo de científicos también pensaban en otro edificio de Wuhan, el Instituto de Virología.
donde los científicos llevan años experimentando con los coronavirus, modificándolos para, escuchen bien, hacerlos aún más infecciosos para los seres humanos. Esa fue una revelación. Al principio, los rumores sobre la idea del accidente de laboratorio que causó el virus habían sido descartados, porque a todos nos parecía muy conspirativo que un virus modificado se escapara de un laboratorio y provocara una epidemia mundial. Eso era considerado desinformación propagada en el Internet. Y además, las únicas personas que lo pregonaban eran gente a la que no se le daba muy bien la verdad, y a la que le gustaba pelearse con China. Pero resulta que había pruebas. Esta es la hipótesis de la fuga del laboratorio, explicada de un modo sencillo. En primer lugar, el Instituto de Virología de Wuhan está situado en el centro de China, en la ciudad de Wuhan, y durante años han estado experimentando con coronavirus. Pero, ¿por qué demonios querrías hacer que un coronavirus fuera más infeccioso para el ser humano? Esto es algo así como probar armas nucleares. Estás jugando con fuego, probando algo que tiene el poder de matar a millones de personas, pero lo haces en nombre de una especie de ayuda a la humanidad. Solo hay 3 lugares en la Tierra en los que se realiza este tipo de investigación arriesgada, y se supone que se hace en instalaciones de seguridad biológica de muy alta seguridad, que tienen todos estos controles para garantizar que el virus modificado no se escape. Una revista especializada hizo una crítica que decía que si un virus se escapaba de un laboratorio, nadie podía predecir lo que ocurriría o su trayectoria. Los científicos estaban jugando con la genética y eso da miedo. Pero hay que detenerse un segundo y pensar que toda esta investigación sobre volver los virus más mortíferos ocurrió entre el 2015 y el 2018. Ninguno de nosotros había oído antes la palabra coronavirus. En realidad, se trataba de un debate aburrido, incomprensible y entre científicos muy especializados. Y mientras tanto, los congeladores de este laboratorio de Wuhan empezaron a llenarse de más y más muestras de coronavirus de todo tipo. Algunos simplemente eran capturados de murciélagos y cuevas, y otros diseñados para ser más infecciosos para los humanos. Pero, como siempre, a nadie le importaba. Si se hubiera hecho un video sobre este trabajo en el 2017, nadie lo habría visto. Pero en el 2017, hubo alguien a quien sí le importó. En la embajada estadounidense en Pekín, se enteraron de que en este laboratorio de Wuhan estaban investigando coronavirus y creando otros más infecciosos. No se trataba de ningún secreto, sino de una colaboración con científicos estadounidenses y de todo el mundo. Pero aún así, enviaron a un equipo de expertos en salud a inspeccionar el laboratorio, y lo que vieron nos alarmó. El laboratorio no era todo lo seguro que debía ser. Y los responsables del laboratorio dijeron que estaban presionando para conseguir más recursos y poder contratar a técnicos debidamente capacitados para dirigir el laboratorio con seguridad. Los diplomáticos estaban preocupados y enviaron 2 mensajes a Washington. Dijeron que este laboratorio no era seguro y que el Departamento de Estado debía trabajar con los chinos para reforzar la seguridad. Estos 2 mensajes se enviaron a Washington y ambos fueron ignorados. Realmente era algo muy aburrido en esa época, nadie había oído hablar de Anthony Fauci, y no era una prioridad. Hasta el 2020, cuando de repente todos estábamos interesados en la virología. Este nuevo coronavirus mortal acababa de estallar en la misma ciudad en la que estaba el mayor depósito de muestras de coronavirus. Esas muestras se encontraban en un congelador de este laboratorio, algunas de las cuales habían sido manipuladas para ser más infecciosas para los humanos. Además, el laboratorio no se había considerado súper seguro. Si el brote hubiera ocurrido en alguna otra ciudad, donde no hubiera un laboratorio con un congelador lleno de coronavirus, no estaríamos teniendo esta conversación. Pero Wuhan es el epicentro de las muestras de coronavirus en la Tierra. Al principio, se pensó que el laboratorio se creó probablemente porque en Wuhan hay muchos coronavirus, así que crearon el laboratorio para estudiarlos y poder prevenirlos. Pero resulta que ese no es el caso. Wuhan está en el centro de China y todos los murciélagos viven en el sur de China, y es ahí donde es más probable que el coronavirus salte de los animales a los humanos. El sur de China es donde estalló el SARS, primo del virus, a principios del año 2000.
y es el lugar donde existe un mayor riesgo real de que el coronavirus salte de los animales a los humanos. Así que el coronavirus no es originario de Wuhan, ni circula en los mercados de carne fresca. Wuhan tiene coronavirus, porque allí está un laboratorio que es la mayor muestra de coronavirus del mundo. Ahora, una científica del laboratorio de Wuhan llamada Chi Chengli, ha concedido una entrevista hablando de su experiencia. Su apodo es la mujer murciélago. Le dicen así porque ha hecho su carrera entrando en cuevas y obteniendo muestras de coronavirus de murciélagos, para poder estudiarlos. Así que es una experta en la materia. Cuando se enteró de que había un brote de coronavirus en Wuhan, ella estaba en Shanghái en una conferencia, así que se subió a un tren para volver corriendo a Wuhan y mientras viajaba, pensó que había sido un error llamarlo coronavirus. Su primer pensamiento fue que los funcionarios del Departamento de Salud se habían equivocado y no era coronavirus, y si lo era, probablemente vino del laboratorio, que era la hipótesis más probable. Debemos tener perfectamente claro que esto no es una prueba de que haya ocurrido nada, esto es circunstancial, pero es una base firme para una hipótesis. Después de todo, la propia mujer murciélago del laboratorio tuvo ese pensamiento. La mujer murciélago fue al laboratorio en cuanto llegó a Wuhan, desesperada y enloquecida de preocupación. Y examinó todos los datos, todas las muestras, y determinó que ninguna de las muestras, manipuladas o naturales, era igual al virus. Ninguna de ellas era una coincidencia exacta, y suspiró aliviada, y concluyó que no era del laboratorio. Para la mayoría de los científicos, eso era prueba suficiente para descartar la hipótesis de la fuga en el laboratorio. Para muchos otros, confiar en que esa única mujer nos dijera la verdad, o hubiera realizado una investigación exhaustiva, no es prueba suficiente para descartarlo. El mundo, que ha sufrido mucho a causa del virus, merece una oportunidad de investigar de verdad, y no confiar en una sola investigadora china. Pero China no está dispuesta a autorizar que se lleve a cabo una investigación. Cuando Australia pidió una investigación transparente sobre los orígenes del virus, que incluyera examinar la hipótesis de la filtración del laboratorio, China tomó inmediatamente represalias, con sanciones económicas a productos australianos como el vino y la carne de res. Sería lógico que China liderara una investigación que aclarara todas las dudas si no tienen nada que esconder. Sin embargo, están haciendo increíblemente difícil que alguien realice una investigación. En lugar de eso, tenemos que confiar en los espías y en la inteligencia de Estados Unidos para poder saber algo. El Wall Street Journal informó recientemente que hay confirmación de que 3 investigadores del laboratorio de Wuhan enfermaron con síntomas similares a los del virus y tuvieron que ser hospitalizados en noviembre de 2020, semanas antes del primer caso oficial de virus. Una vez más, esto no es una prueba, pero definitivamente es una razón para hacer más preguntas. China debería dar paso a las investigaciones, pero no lo harán, lo cual es increíblemente sospechoso. Hay muchos cabos sueltos, muchas informaciones de un rompecabezas al que le faltan piezas. Están esos 2 científicos que enfermaron, estuvieron en el hospital de Wuhan, y no hay más información al respecto. La principal prueba de la hipótesis del brote ahora mismo es la idea de que históricamente, así es como empiezan los virus, saltan de los animales a los humanos. ¿Y adivinen qué? Han pasado más de 3 años, y no se ha encontrado ningún animal portador del virus. Eso es muy extraño después de todo este tiempo. La hipótesis de la fuga del laboratorio también tiene una base sólida. Y hasta hace poco, la idea de que un accidente de laboratorio fuera el origen del virus, se consideraba una conspiración extrema. Uno de los principales motivos era que la administración Trump exageraba constantemente la hipótesis, afirmando que tenían muchas más pruebas de las que realmente tenían, etiquetándolo como el virus chino. Y entonces, el senador Tom Cotton dijo lo que probablemente muchas personas pensaban, que había tanta probabilidad de que se originara en el mercado, como que viniera del laboratorio. Resulta que lo que dijo Tom Cotton en realidad es totalmente sensato. Pero en el New York Times, dijeron que el senador Tom Cotton estaba repitiendo una teoría absurda sobre los orígenes del coronavirus. Se minimizó por completo, se descartó y se dejó de lado como una ridícula conspiración.
fue un fracaso del periodismo y de la labor de examinar las hipótesis y validarlas realmente, basándose en las pruebas. Es muy peligroso cuando los periodistas se limitan a repetir lo que dicen otros, sin investigar. Lo que es correcto es informar e investigar las pruebas, que es algo que muchos periodistas no hicieron durante este tiempo. Y ahora unos expertos legítimos, y muy respetados en este tema, han declarado públicamente que la hipótesis de la filtración del laboratorio no es una conspiración, y que ambas hipótesis deben tomarse en serio hasta que tengamos datos suficientes. Se llama ciencia, por cierto, hay que investigar las hipótesis legítimas. Pero lo que resulta preocupante es que, aún así, hay científicos que se atrincheran diciendo que el caso está cerrado. Por ejemplo, hay un zoólogo, experto en enfermedades animales, que ha llamado a la hipótesis de la fuga del laboratorio una teoría conspirativa extremista desde el principio, cuando no sabíamos nada. La razón oculta para decir eso es que tiene una ONG que recibe montones de dinero para investigaciones en el laboratorio de Wuhan. Por supuesto, no quiere que se culpe al laboratorio, ya que este es su terreno, de donde viene su ganancia y el trabajo de su vida. Este científico no debería ni siquiera emitir su opinión, por conflicto de intereses. Y la cosa empeora. La Organización Mundial de la Salud envió hace unos meses un grupo para investigar los orígenes del virus, y este científico, Peter Daszak, ayudó a dirigir el equipo. Los resultados no fueron sorprendentes. Especialmente cuando están en juego millones de dólares de financiación para su organización. Eso no es ciencia, es interés propio y una actitud tiránica. Este zoólogo, por supuesto que cree que saltó de los animales, pero no debería ser él quien liderara la investigación. Otro interesante dato es que el jefe de la Organización Mundial de la Salud que se encargó de este estudio, dijo que la investigación no fue lo suficientemente amplia. Fue demasiado precipitada. En realidad, no buscaron seriamente pruebas objetivas. Las pruebas tanto para la hipótesis de la fuga del laboratorio como para la hipótesis del brote son todas circunstanciales, es decir, se tienen que conectar muchos puntos para que funcione. Y la ciencia no se trata de conectar puntos, sino de demostrar algo con pruebas sólidas. Hasta ahora, no tenemos pruebas sólidas de nada, pero ambas hipótesis están vivas, y tienen una oportunidad de ser reales, solo hace falta que se consigan las pruebas definitivas. Los medios de comunicación restaron importancia a la hipótesis de la filtración del laboratorio, y lo hicieron porque Trump estaba en el poder. Por otra parte, es muy decepcionante que científicos, cuyos motivos no deberían ser otros que la búsqueda de la verdad, echen por tierra una hipótesis legítima, y presionen para que no se haga pública, probablemente por intereses económicos. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video, nos ayudaría mucho en seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.